Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nos encontramos todos los días buscando en las páginas de la Biblia ser inspirados, ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos o iniciamos la lectura del libro de Gálatas, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro, te damos gracias por el mensaje de tu palabra y te pedimos que nos permitas entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Algunos se refieren al libro de Gálatas como la carta magna de la libertad. De hecho, este libro fue preferido de Martín Lutero como la carta magna de la libertad cristiana. A través de este libro y de otros escritos de la Biblia, Martín Lutero redescubre el tema de la justificación por la fe. Y la justificación por la fe es que Dios, en los méritos de Cristo, termina justificando de nuestros pecados al aceptar nosotros por intermedio de la fe el sacrificio de Dios, del Señor, pagando por la culpa de mi pecado. Y la salvación es por la justicia que viene a través de la fe y que se refleja en una vida de santificación, pero una santificación que incluye la obediencia como resultado de la presencia de Cristo y no para ganar la salvación. Leamos desde el primer capítulo. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Se introduce para decir, mi investidura no es mía ni es de los hombres. Estoy aquí por Jesucristo, por Dios el Padre, quien levantó a Cristo de los muertos. Él le escribe a las iglesias que están en la región de Galacia y le dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así directamente Pablo introduce que la muerte de Cristo nos salva de la muerte del pecado. Y es a través de esa muerte de Jesucristo que podemos obtener el perdón de nuestros pecados, gracias a que Él vino para rescatarnos de este mundo malvado y echado a perder. Desde versículo 6 en adelante nos encontramos con el tema principal del capítulo y del libro, y el tema principal es ese, es el Evangelio, es el anuncio de las buenas nuevas, de perdón, de salvación. El versículo 6 lo dice de esta manera: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Dice, creen que hay otro evangelio, pero no hay otro evangelio. El evangelio es uno solo. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas provienen de Cristo, de un Cristo que vino a esta tierra, que muere, que paga con su muerte la culpa de nuestro pecado, que a través de su resurrección asegura la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No hay otro evangelio. Venga quien venga. Así venga hasta un ángel y le anuncie otro evangelio. En todo caso, no será un ángel de Dios. Versículo 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios?
¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Puede ser que lo que yo diga no es popular. A los que traen otro evangelio no les cae bien mi mensaje. Pero yo no estoy acá para agradarme a mí mismo ni para agradar a los demás. Yo estoy para agradar a Cristo. Por eso digo que no hay otro evangelio. No hay otro elemento de salvación. Y él va a repetir este concepto más de una vez en sus cartas. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 11. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Por eso es evangelio. Si fuese invención humana, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hay una buena noticia. Ese es el evangelio. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Lo que yo les digo me llegó por revelación de Jesucristo. Me lo dijo el Señor. Versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Ustedes saben que yo no siempre creí esto. Hubo un tiempo que no creí. Era sincero. Pensé que hacía lo mejor, pero no lo hacía. Y perseguí para destruir. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. En mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Dice, si es por pensar que hay otro recurso de salvación. Yo pensaba antes que había otro recurso de salvación, pero no, estaba totalmente equivocado. Versículo 15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles y no consulté con nadie. Dice Pablo, yo estaba perdido en lo que pensaba. Y encima yo perseguía a los que creían. Pero Dios ya me había apartado desde el vientre de mi madre. Él ya tenía un propósito y un sueño para conmigo. Y un día me llamó, y cuando me llamó no fui rebelde a ese llamado. Acepté ese llamado y además me comisionó para que yo predicara. Por eso yo predico, por eso me dedico a esto. Mi vida es esta, porque mi vida depende de Dios. Versículo 17, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco, y después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dice, tuve contacto con pocos apóstoles. Así que el mensaje no es que me lo transmitieron otros. El mensaje que yo tengo coincide con lo que los otros dicen, pero me lo transmitió directamente Dios. Versículo 20, Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria, fui a Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Pablo defiende su ministerio y su apostolado que se inicia en el llamado y en la autoridad de Dios. Pero lo hace no para defenderse a sí mismo, sino para defender la trascendencia del mensaje y para decir que ese es el único evangelio. No el de él, porque él no tiene un evangelio. Es el evangelio que proviene de Dios y que Dios le transmitió. Por eso es evangelio. Queridos, nosotros también hoy nos enfrentamos a muchos evangelios, muchas teorías, corrientes filosóficas, religiosas, comunitarias. Todas pueden tener su lugar, pero evangelio hay uno solo. Jesús murió por todos nosotros, pagó el precio de mis pecados y con su sangre abrió para mí un camino de esperanza. Y para usted, y para usted, y para usted, para todos nosotros.
¿No es esta hora para aceptar este bendito y único Evangelio? Ahora vamos a orar. Señor, gracias, gracias, porque a través del apóstol nos recuerda que hay un solo Evangelio. Gracias porque Jesús vivió, murió, resucitó. Gracias porque Él pagó el precio de mi pecado para que yo tenga perdón, paz, fuerzas y esperanza de eternidad. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Que este Evangelio llene nuestro corazón. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.